día de hoy tenemos el gusto de presentar a José Luis Tapia Rocha, director de Libre y Empresa, economista también del Instituto Libre y Empresa, para poder conversar acerca de la coyuntura económica. Muy buenas tardes, doctor. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Encantado, Melanie. Bien, doctor, quisiéramos saber, a propósito, ¿no?, de este famoso retiro del 4IT en cuanto a la AFP, ¿qué tanto realmente impacta sobre la economía del peruano, quizás para ayudarlo, ¿no?, para subsidiarlo de alguna forma frente al alza de precios, frente a la crisis económica, la recesión? Hay dos enfoques, voy a plantear uno primero y luego el otro. El primero de todos es viéndolo desde el punto de vista individual. Significa que si uno de los afiliados retira más de los 20.000 soles que está previsto, puede ayudarlo a salir de apuros, de emergencias económicas, puede ayudarlo a, solucionar problemas de deuda, pagar la tarjeta de crédito, o tiene de repente una emergencia por ahí de tipo médico, o en su defecto le servirá pues para cualquier eventualidad, lo guarde ahí y tenga la libre disponibilidad de utilizar esos más de 20.000 soles. Lo cual, totalmente beneficioso, es algo, importante para ellos. Además es su propiedad privada y es su economía particular. Ahí no hay nada que discutir. El tema es cuando tú eso lo llevas al otro plano, al otro enfoque, cuando hablas de un punto de vista de la economía peruana. Y ahí sale y resalta una serie de casos. Por ejemplo, dice... este retiro que más o menos se aproxima puede estar entre 20.000 o 30.000 millones, más o menos, más 20.000 millones de soles que se retire, implicaría de que inmediatamente habría una especie de inflación, ¿no? Es como un dinero que no estaba ahí guardado, nadie lo saca, y de repente son 20.000 que tú inyectas a la economía y aparentemente podría subir la inflación. El señor Julio mencionó de que el representante del BCR, de que se debería aumentar incluso el aporte a la AFP para que pueda tener quizás el peruano a futuro un mayor retiro, una mejor respuesta, ¿no? Entonces, a mí me parece un poco raro esta respuesta, justamente por la situación en la que nos encontramos, y sabiendo que si hoy en día nos ponen tantas restricciones para poder acceder al retiro, sabiendo la coyuntura en la que nos encontramos, ¿qué nos garantiza que a medida, en unos años más adelante, pues esto sí se dé, ¿no? Y teniendo un alto aporte quizás. Porque el señor Velarde también es de los que piensan que no debe haber retiro, piensa que todavía se puede salvar al sistema de FP y ONP, piensa así, y por eso que para darle más respiro al sistema, darle más viabilidad, hay que descontarle más a las personas para que el aporte crezca. Es por esa razón, porque él quiere salvar al sistema FP, pero tiene un problema de origen, es la obligatoriedad de aportes que son muy bajos en una economía que da pocos niveles de ingresos, decentes, y él quiere de alguna manera influir para que esa tasa pase de 10 a 15%. Por ejemplo, dice, bueno, en Chile ocurre así, ya están queriendo aumentar en otros países, además, también tienen tasas del 15%, otros 17%. Y además hay que cumplir con la OCDE, ¿no?, con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que el Perú aspira a entrar en ese club de los 60 países más ricos del mundo, y le piden como mínimo que haga ese incremento. ¿Cómo el gobierno, ¿no?, que se ha notado, al menos en esta ocasión, una mayor inclinación, favoritismo, y bueno, que también le queda, ¿no? También si el anterior gobierno con el expresidente Castillo también fue producto de lo mismo, un desorden total, una mala gestión. Entonces, se ha notado que al menos esta gestión trata de querer salvar, ¿no?, la economía, o bueno, darle un buen mensaje, no sé, al sector privado. Entonces, ¿qué es lo que tendrían que hacer esta gestión, este gobierno, las autoridades, desde la Cámara, del Ministerio de Economía y Finanzas, para justamente mejorar
la recepción de inversión privada y también dar una buena señal, ¿no?, a las empresas encargadas de seguro, AFP. Todas las intervenciones que han propuesto los ministros de Economía para reactivar la economía han sido siempre medidas tendientes al gasto del gobierno. Tú con gasto del gobierno no vas a convencer a alguien que necesita saber si el mercado va a crecer o no va a crecer para poder además conocer su rentabilidad. Sobre esa base toma su decisión. Y lo que hacen los ministros es lanzar, por ejemplo, propuestas de incrementar el gasto para compra de más textos escolares o bonos familiares, bono por aquí, bono pescador. Entonces el gobierno está dilapidando los recursos porque lanza el dinero a la economía y no tiene mayor efecto y no se ve eso en cuestiones claves, ¿no? Por ejemplo, el sector minero no se activa, la industria anda también estancada, las exportaciones le va bien por el tema de los precios afuera, pero el resto de la economía está muy desconfiada. Eso sale en las expectativas empresariales. ¿Qué es lo que se necesita? ¿Cuál es lo que debe hacer? Y eso se requiere mucha valentía y convencer a la presidente Boluarte. Reformas estructurales. Desde los años 90 no se han hecho reformas estructurales para modernizar la economía. Se hizo hasta 1995, se pararon las reformas y de ahí estamos viviendo con lo que se hizo en los 90. Ya han pasado cerca de 30 años. Con medidas de hace 30 años el Perú se relanzó, se modernizó, pero se estancó. Es decir, ya no puede seguir modernizándose más porque necesita reformas. ¿Cuáles son las reformas que debería emplear? Primero, arregle la política. La reforma política es para darle señales claras de que el gobierno va a continuar. Y si no hace reforma política, la señora Boluarte puede estar saliendo en cualquier momento del gobierno y eso genera incertidumbre. La otra reforma, la reforma económica, significa abrir todos los mercados, hacer privatizaciones masivas y además desregular la economía. Con esas tres señales tú alientas más bien, porque al privatizar, desregular, le estás diciendo a los que tienen negocios: ahora yo les dejo la cancha abierta, les dejo la puerta abierta para que ustedes empiecen a invertir. Y las otras, que son las reformas sociales, que es lo que la gente también te va a pedir, es en lo educativo, en la salud y en las pensiones. Ya en las pensiones día a día, un aproximado que tiene que haber libre disponibilidad, derogar las leyes de esos dos sistemas, de la ONP y AFP. Y en cuanto a la salud y la educación, tiene que entrar también en competencia con vouchers educativos, y también los activos que tienen manos ahorita del gobierno tienen que pasar al sector privado, a sus operadores naturales, a los nuevos dueños de los colegios y de los hospitales serían los enfermeros, los directores de escuela, los maestros, las enfermeras, etcétera. Con eso, que ya más o menos vas advirtiendo, Melanie, es todo un programa completo. Es la única manera, no con medidas aisladas vas a sacar a una economía adelante. Tienes que hacer medidas agresivas, algo parecido a lo que hay en Argentina, pero traído al Perú para que se haga eso y se pueda relanzar la economía. Correcto, doctor. Yo creo que igual, de todas maneras, no es justamente esa mirada la que se ha dado. Y esperemos que también con los nuevos ministros que están ingresando a la cartera y también al gobierno, pues puedan ver por ellos, ¿no? Y no tener las respuestas que hoy en día escuchamos, ¿no? Y más cuando creemos que también involucra el tema de salvar la imagen de la presidenta. Esperemos que también no se siga metiendo con ese tema del Rolex, también el reloj. Y dar una buena señal, porque creo que es un buen año como para nuevamente posicionarnos y recuperar y estabilizarnos económicamente, aprovechando estos eventos internacionales, ¿no? Como el APEC o el tema incluso del megapuerto de Chancay. Le agradezco, doctor, nuevamente por haber estado con nosotros. Y bien, amigos de Lima Conecta, conmigo estuvo el economista José Luis Tapia Rocha, director del Instituto de Libre y Empresa, para poder hablar acerca de este cuarto retiro, de la AFP de la 4IT.
y conmigo será hasta una próxima entrevista aquí en Lima Conecta. Tenga muy buenas tardes. Muchas gracias, doctor.